Muy buen día, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a la clase o actividad de física del segundo periodo, semana 9. Esta semana 9 corresponde de el 12 de julio al 16 de julio. Algunos docentes tendremos virtualidad pues, debido a algunas consideraciones personales y de salud. Entonces, el objetivo es que ustedes en esta semana que tienen presencialidad, pero que también tienen unos descansos, en esos descansos pues puedan hacer, trabajar y enviar las guías de las asignaturas que tienen en formato virtual. Esperamos que este proceso pues no sea, digamos que muy demorado, sino que podamos tratar de llegar a esa presencialidad en el menor tiempo posible. Bien. La guía, pues, ha sido un poquito más recortada o más, digamos que visiblemente más pequeña, debido a que todas las semanas vamos a estar de aquí en adelante enviando, pues, nuestras actividades de física. Entonces, hasta que retorne a la presencialidad. La guía como tal me dice leer los siguientes ejemplos. Si alguno no está bien en sus apuntes, corregir. La semana anterior o la guía anterior veníamos con un ejemplo en donde un tanque para oxígeno con un volumen interior de 20 litros se llena con ese gas bajo una presión absoluta de 6 megapascales a 20 grados Celsius. El oxígeno se va a usar en un avión para grandes alturas, donde la presión absoluta solo es 70 kilopascales y la temperatura es menos 20 grados Celsius. La pregunta, ¿qué volumen de oxígeno será capaz de suministrar el tanque en estas condiciones? La ayuda. Las presiones conocidas son presiones absolutas, así que convertimos a temperaturas absolutas y aplicamos la ecuación presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a lo mismo, pero en las condiciones 2. Presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Solución. Después de sumar 273 a las dos temperaturas en Celsius, pues ya tenemos las temperaturas en grados Kelvin. Entonces despejamos el volumen 2 de la ecuación que acabamos de mencionar. Lo cual resulta en que el volumen 2 pues es, digamos, igual a el volumen 1 multiplicado por la presión 1 por la temperatura 2 sobre la presión 2 sobre la temperatura 1. Tenemos todas las variables, entonces el volumen 1 es 20 litros, la presión 1 es 6 por 10 a las 6 pascales, la temperatura 2 en grados Kelvin son 253 grados Kelvin y la presión 2 son 70 por 10 a la 3 pascales. La temperatura 1 es igual a 293 grados Kelvin. Si hacemos esas operaciones, entonces pues resulta en 1480 litros. Entonces ya sabemos cuál es el volumen que tenemos. Observemos si esa respuesta es lógica después de haber hecho pues estas operaciones. Entonces, inicialmente tenemos 20 litros. 20 litros con una presión absoluta. Quiere decir que en realidad pues tenemos mucha más cantidad en volumen de gas, no en volumen del tanque, sino en volumen de gas del material, pues las condiciones cambiaron en cuanto a temperatura y a presión. Eh, Básicamente ese era el ejercicio. Miremos el segundo ejemplo. Si ustedes lo tienen mal, simplemente es corregirlo. La lectura de la presión manométrica en un tanque para el almacenamiento de helio indica 2000 libras pie cuadrada, cuando la temperatura es 27 grados Celsius. Durante la noche hay una fuga en el recipiente y a la mañana se tienen 1500 libras por pulgada cuadrada. Nótese que veníamos con 2000, ya decaímos en 1500, o sea, en 500 a una temperatura de 17 grados Celsius. ¿Qué porcentaje de la masa original de helio permanece dentro del recipiente? Entonces lo que vamos a averiguar es si hubo una fuga
de material, pero necesitamos es cuánto en masa se quitó de ese material, del helio. Ayuda. El volumen puede quedar fuera de nuestra consideración ya que no cambia. Entonces el volumen 1 es igual al volumen 2. Así que podemos simplificar la ecuación. Entonces simplemente pues en esa ecuación no vamos a tener en cuenta los volúmenes. Y resolvemos para la razón o diferencia de masas. Entonces la masa 2 dependiente de la masa 1 del gas restante al contenido inicialmente en el recipiente. Por tanto, esta razón se expresa como un porcentaje dado que las presiones inicial y final están dadas en las mismas unidades. Entonces no hay que hacer conversión de unidades porque las presiones van a tener la misma conversión de unidades. No obstante, necesitamos sumar una atmósfera de presión. En este caso, pues ya estamos en Sistema Internacional de Unidades, entonces una atmósfera de presión es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada a cada uno de los valores de presión manométrica, es decir, la presión que teníamos del gas sin la presión del ambiente. Y las temperaturas deben expresarse en grados Kelvin. Entonces, también le tendremos que sumar pues ese 273. Solución. Puesto que el volumen 1 es igual al volumen 2, entonces la ecuación nos queda como la presión 1 sobre la masa 1 por la temperatura 1 es igual a la misma expresión, pero en las condiciones 2. La razón M2 sobre M1 representa la fracción de masa de helio que permanece ahí, o sea, la que tenemos dentro de el tanque. Así que M2 sobre M1 es igual a la presión 2 multiplicado por la temperatura 1 sobre la presión 1 por la temperatura 2. Miremos entonces cuáles son esas presiones en valor numérico y cuáles son esas temperaturas. Entonces, pues la presión que tenemos es manométrica y le vamos a sumar, digamos que una atmósfera. Por lo tanto, 2000 más 14.7, pues 2014.7 libras por pulgada cuadrada. 1500 más 14.7, pues 1514.7 libras por pulgada cuadrada. Y las temperaturas que eran 27 más 273 me da en 300 grados Kelvin y 17 más 273 me da en 290 grados Kelvin. Sustituimos los valores, entonces la masa 2 sobre la masa 1 pues es igual a la presión 2 multiplicado por la temperatura 1 sobre la presión 1 multiplicado por la temperatura 2. Y eso da un valor aproximado a 0.778. Como es una razón de cambio, entonces es adimensional, es decir, no tiene unidades. Pero lo que sí podemos decir es que ese valor es lo mismo que si lo expresáramos en forma porcentual, porque está entre 0 y 1, equivalente a 77.8% del helio aún permanece dentro del recipiente. Entonces, aquí aprovechando pues la calculadora, podríamos decir que 1, ¿cierto? Menos 0.778 es lo que se perdió. Entonces, en realidad se perdió el 22.2%. Eso fue lo que se perdió del material de helio. Bien. Vamos entonces ahora pues con el siguiente punto. Ya venimos de la corrección de dos ejemplos anteriores y vamos con el laboratorio de física. Entonces, observando el siguiente video acerca de las diferencias entre el volumen molar parcial y volumen molar efectivo y el volumen molar, ahí está el link. Sin embargo, pues lo voy a reproducir inmediatamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer un paso a paso de lo aprendido en el video, mínimo 5 pasos. Cada paso debe ir con un resumen textual y gráfico y si lo vamos a hacer en el cuaderno. Si ustedes deciden no hacerlo en el cuaderno, sino pues van un poco más allá y desean hacer un video, pues graban un video entre 3 y 5 minutos haciendo la explicación del video. Entonces cogen un celular, tienen aquí pues están mirando el video y van mostrando
lo que están haciendo, pueden ser con dos celulares o celular más computador, y van mostrando lo que están entendiendo en el video. Si lo hacen de esta segunda manera, pues use el uniforme de diario de la institución, el de diario. Grabe similar el video desde un dispositivo móvil y utilice el lenguaje apropiado en términos físicos de las leyes de los gases, ayudándose del video explicativo y lógicamente de esta guía. Entonces, vamos a poner el video. Bienvenidos a un nuevo video en su canal Ingeniería y Química Fácil. En química existen conceptos que al escucharlos suelen confundir, son abstractos e incluso se usan erróneamente. En termodinámica, muchos conceptos parecen de este tipo. Hoy en particular hablaremos de volumen molar parcial y volumen molar efectivo. Para entender estos tres conceptos, debemos entender primero qué es el volumen. El volumen es una propiedad de la materia que indica el espacio tridimensional ocupado por un objeto. Por ejemplo, el volumen que ocupa el agua en un balde, el volumen de basura que desechamos al año o el volumen que ocupas tú en un determinado espacio. Para definir el volumen molar, debemos recordar varios conceptos como moles, ecuaciones de estado y gases ideales. Veamos. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen de una sustancia se denomina ecuación de estado. En 1662, Robert Boyle descubrió, usando una cámara de vacío, que la presión de los gases es inversamente proporcional a su volumen. Esto quiere decir que si aumento la presión de un gas en un recipiente con paredes rígidas y tapa móvil, como por ejemplo una jeringa, su volumen disminuye. Y si disminuye la presión, su volumen aumenta. Asimismo, en 1802, los franceses Charles y Gay-Lussac determinaron de forma experimental que a bajas presiones el volumen de un gas es proporcional a su temperatura. A partir de esto, nace la ecuación de estado que define el comportamiento de un gas ideal, asumiendo como gas ideal a aquel gas en el cual las partículas que lo conforman se mueven de una manera totalmente libre, independiente y aleatoria, y en el cual no se van a presentar colisiones entre dos partículas, tampoco se atraen o se repelen entre ellas, y si se da el caso en que dos partículas choquen, lo hacen de manera perfectamente elástica. Si un gas cumple estas condiciones, entonces la ecuación de estado que describe su comportamiento es la que aparece en pantalla, donde la presión por el volumen van a ser igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Antes de seguir, piensa por un momento. ¿Sabes realmente qué es un mol? El mol es la unidad genuinamente química. Sin embargo, es bastante común una comprensión errónea del concepto. Para saber cuántas partículas de ozono hay en el aire en la ciudad en donde vives o cuál es la dosis exacta que debes tomar de cierto medicamento, es necesario aprender a contar átomos y moléculas. La masa total de un átomo es igual a la suma de los protones más los neutrones más los electrones. En la tabla periódica, tú puedes observar que una de las medidas que define a los elementos es su masa atómica, medida en UMA, unidad de masa atómica. Por ejemplo, la masa atómica del carbono es 12. Una UMA es la masa de un protón o de un neutrón, pero es tan pequeña que expresada en kilogramos sería del orden de 1,7 por 10 a la menos 27. Por eso, resulta más conveniente utilizar unidades de medida más pequeñas. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que cuando varios elementos se combinan para formar una molécula,
Su masa total será la suma de las masas de cada uno de los elementos que la componen. Por ejemplo, imagina una molécula de agua. Su masa molecular será de 18 UMA, ya que cada hidrógeno tiene un UMA y el oxígeno 16. Esto equivale a 3,06 por 10 a la menos 26 kilogramos. No existe en la actualidad ninguna balanza que permita medir cantidades tan pequeñas como esta, pero sí es posible medir 18 gramos de agua, por lo que los químicos utilizan el concepto de mol. Entonces, un mol de agua sería el número de moléculas de agua cuya masa es de 18 gramos. Los átomos son tan pequeños, la unidad usada para cuantificarlos es el mol, que es igual a 6,02 por 10 a la 23. Este valor se conoce como número de Avogadro. Teniendo claro ya este concepto, el número de moles se puede expresar en términos de volumen así. El número de moles será igual al volumen sobre el volumen molar. Cuando inflamos un globo, su volumen aumenta. Esto sucede porque agregamos más moléculas de aire. En 1811, Avogadro estableció que el volumen de un gas está relacionado con el número de moles de ese gas cuando no hay cambios en su temperatura ni presión. El volumen molar de una sustancia es el espacio o volumen ocupado por un mol de esa sustancia a una temperatura y presión determinadas. Este valor depende en gran medida de las condiciones en las que se mide dicho volumen. Por ejemplo, en condiciones normales de temperatura y presión, el volumen molar de un gas ideal es de 22,4 litros por mol. Te preguntarás, ¿qué son condiciones normales? Veamos. Al realizar algunos experimentos y someter a varios gases a condiciones de una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura, todos ocupaban el mismo volumen, 22,4. Este valor es crucial, así que anótalo en tus apuntes. Pero este valor es solo aplicable si hablamos de gases ideales. Para los gases reales, el volumen molar es diferente a 22,4, aunque no se trata de diferencias muy significativas. Por ejemplo, mientras que el monóxido de carbono sí tiene dicho volumen, el dióxido de azufre y el dióxido de carbono se encuentran 0,5 y 0,1 litros por debajo de ese valor respectivamente. En el caso de una mezcla de varios componentes, aparece el concepto de volumen molar parcial, que se puede definir como la contribución de un componente que hace parte de una mezcla al volumen total de dicha mezcla. Este volumen molar parcial no solamente depende de la presión y de la temperatura, sino que también depende de la composición de la mezcla. Esto quiere decir que el volumen molar parcial del agua en una mezcla 50% agua y 50% etanol a 25 grados Celsius y presión atmosférica es diferente al volumen molar parcial de la misma agua en una mezcla 90% de agua y 10% de etanol a los mismos 25 grados Celsius y presión atmosférica. Recordemos que los volúmenes de las soluciones reales no son aditivos, es decir, al mezclar dos sustancias nos encontramos que el volumen total de la disolución no es igual a la suma de los volúmenes molares de cada sustancia implicada en la mezcla. Esto se debe principalmente a que las interacciones intermoleculares de la disolución difieren de las interacciones de los componentes puros por separado. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos líquidos, agua y etanol. De cada uno conocemos su volumen molar en estado puro. Al mezclarlos, el volumen total no es la suma de sus volúmenes molares, sino un valor disminuido. Etanol y agua son sustancias completamente miscibles entre sí. Sin embargo, al mezclarlos, las moléculas de ambas sustancias interaccionan formando enlaces de hidrógeno. Imagina esto. Una molécula de agua consta de dos átomos de hidrógeno, unidos a
a uno de oxígenos y su forma general es angular. Esto ocurre porque el átomo de oxígeno, además de formar enlaces con los dos átomos de hidrógeno, tiene dos pares de electrones no compartidos. Gracias a su polaridad, las moléculas de agua se atraen con gran facilidad por otras sustancias polares como el etanol. Entonces, cuando se forman este tipo de enlaces, las moléculas se acercan y por ende el espacio ocupado disminuye. Supongamos ahora que a esa mezcla equimolar agua-etanol le agregamos una gota de agua pura, ocasionando un cambio pequeño pero finito en la composición. Aquí aparece el concepto de volumen molar efectivo. Se puede suponer que el volumen se incrementa en una cantidad igual al volumen añadido de agua, es decir, el volumen inicial más una gota de agua en términos matemáticos sería algo como pueden ver en pantalla. Sin embargo, si realizamos este experimento, es decir, agregar una gota de agua a una mezcla equimolar de agua y etanol, se encuentra que el volumen real del cambio en el volumen de la mezcla es ligeramente menor y estaría representado por la siguiente expresión. Por tanto, el volumen molar efectivo representa el volumen del agua en solución, luego de agregada esa pequeña gota de agua, manteniendo el resto de condiciones constantes, temperatura, presión y moles de alcohol. Es decir, este valor será el grado de cambio del volumen total de la solución una vez agregados los moles que se encuentran dentro de esa gota pequeña de agua. Podemos decir que el cálculo de propiedades molares facilita el análisis de las propiedades termodinámicas, de la idealidad a la realidad. Además, las propiedades parciales nos permiten calcular de una manera sencilla las condiciones de una mezcla y son de gran utilidad en el estudio del comportamiento de las soluciones. En resumen, el volumen es el espacio ocupado por la materia. El volumen molar es el volumen ocupado por un mol de una sustancia. El volumen molar parcial es la contribución de un componente que hace parte de una mezcla al volumen total de dicha mezcla. Y el volumen molar efectivo representa el volumen del agua en solución, luego de agregada esa pequeña gota manteniendo el resto de condiciones constantes. El volumen molar es una propiedad tanto de las sustancias puras como de las mezclas. El volumen molar parcial es una propiedad de una sustancia en una mezcla. Y el volumen molar efectivo es una propiedad de una sustancia en una mezcla también. Las sustancias puras no tienen un volumen molar parcial, mientras que las sustancias en mezclas tienen tanto volumen molar parcial como volumen molar efectivo. El volumen molar es función de la presión y la temperatura, mientras que el volumen molar parcial y el volumen molar efectivo son función de la presión, de la temperatura y de la concentración. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte con tus amigos. No olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bien, ahí se dejaron los créditos, entonces pues para la persona que elaboró este video está realmente claro. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Aquí adicional a la guía entonces se puso pues nuestra fuente textual es el texto de guía Tippins Física, Conceptos y Aplicaciones. Es fácilmente encontrado por internet. Entonces pues ahí está la bibliografía que ustedes la saben desde el primer día de clase. Seguido, entonces, tenemos la siguiente actividad, realizar los siguientes ejercicios. Entonces viene el ejercicio 1. Determine el volumen de una mol de cualquier gas ideal en condiciones estándares de temperatura, o sea, 273 grados Kelvin, y de presión. En este caso está en sistema internacional, 101.3 kilopascales. Ayuda. Recuerde que un mol de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas, así que mientras se trata del gas como un gas ideal, se puede usar la ecuación P, ¿cierto? Presión por volumen es igual a N
por la constante de Avogadro por la temperatura para calcular su volumen. Como un mol está en una presión de una atmósfera, entonces utilizaremos pues la siguiente constante, ¿cierto? 0.08221 L por atmósfera sobre mol por grado Kelvin. ¿Para el valor de quién? De R. Esta es la ayuda que se le ofrece. Ahora pasamos al ejercicio 2. ¿Cuántos gramos de oxígeno ocuparán el volumen de 1.6 metros cúbicos de presión de 200 kilopascales a una temperatura de 27 grados Celsius? Ayuda. Se necesitará determinar la masa molecular del oxígeno, que es diatómico, es decir, cada molécula contiene 2 átomos de oxígeno. Por tanto, hay 32 gramos mol. Entonces, tenemos pues esa masa, ¿cierto? Esa masa mol de 16 unidades más 16 unidades porque tiene 2 átomos como tal. Entonces, eso me da 32 unidades o 32 y 1. Usando la ley de gas ideal, podemos determinar la masa directamente a partir de la ecuación. Entonces, cogemos esta ecuación, despejamos la masa, ya tenemos los valores de presión, volumen, el valor de R, el valor de la temperatura y el valor de M. Entonces, podemos hacer el reemplazo de unidades y encontrar pues nuestro valor de masa. Bien, seguido entonces tenemos un texto que se llama licuefacción de un gas. La actividad es resumir textual y gráficamente la siguiente sección. Hemos definido un gas ideal como aquel cuyo comportamiento térmico no se ve afectado en lo absoluto por fuerzas de cohesión o por el volumen molecular. Si ese gas se comprime a temperatura constante, permanecerá como un gas sin importar la presión a la cual se le someta. En otras palabras, obedecerá la ley de Boyle a cualquier temperatura. Las fuerzas de enlace necesarias para la licuefacción nunca están presentes. Todos los gases reales están sometidos a fuerzas intermoleculares. Sin embargo, a bajas presiones y a altas temperaturas, los gases reales se comportan en forma muy similar a un gas ideal. Se les aplica entonces la ley de Boyle porque las fuerzas intermoleculares en estas condiciones son prácticamente despreciables. Un gas ideal a altas temperaturas se puede comprimir dentro de un cilindro, como lo muestra la figura. Entonces, ¿qué tenemos en la figura? Analicemos. Lo primero es que tenemos un cilindro, ¿cierto? Y en ese cilindro pues tenemos un pistón. El pistón en la figura A1 pues está haciendo una fuerza mínima. Y después del tiempo entonces vamos y hacemos una fuerza de un valor. Esa fuerza lo que me está haciendo es una compresión de este volumen que estaba en A1 a las condiciones de B1. Por lo tanto, la presión pues será mayor y todas las moléculas estarán más juntas en este segundo instante. Entonces, aquí tenemos una gráfica de presión versus volumen y esa gráfica que tenemos en el eje X, el volumen, y en el eje Y, la presión, pues me está dando dos resultados a través de este movimiento. Entonces, si tengo los dos pistones, pues el movimiento es esta función que se ve desde B1 hasta A1. En realidad, pues desde A1 hasta B1. Bien, aplicando presiones relativamente altas sin que se produzca la licuefacción, si traza una gráfica de incremento de presión, que es lo que estamos mirando ahí, qué tanto se incrementó la presión, pues lo expresamos como una función de volumen, se obtiene la curva desde A1 hasta B1. Nótese que esta curva, pues con respecto al movimiento está al inverso, ¿no? Está diferente, pero es para que ustedes vean que puedo llegar a una presión muy alta desde una fuerza que voy incrementando, digamos que en este caso de una forma no parabólica, sino más bien cuadrática, muy similar a cuadrática. Bien, observe la similitud de esta curva con la que corresponde a un gas ideal. Entonces, si el mismo gas se comprime a una temperatura mucho más baja, ¿sí? Ya empezamos a meterle las otras variaciones.
Entonces empezará a condensarse y un volumen determinado. Si se le comprime aún más, continuará la licuefacción del gas a una presión esencialmente constante hasta el momento en que todo el gas se haya condensado. Bien, entonces sigamos. Al llegar a este punto, una brusca elevación de la presión da como resultado una disminución ligera del volumen. El proceso completo se muestra gráficamente en la curva A2, B2. Entonces, nótese que se está ejerciendo una presión, ¿sí? Ejercemos una presión, frenamos. A lo que frenamos, pues, abajo quedan las moléculas más condensadas, arriba quedan unas moléculas más sueltas, ¿sí? Y entonces en ese momento pues vemos esto, de que no se está ejecutando presión, pero que sin embargo pues hay una variación en el volumen, esto que está acá. Y después entonces nuevamente ejecutamos presión hasta llegar a este valor. Entonces, que es la presión de B2, después de que ha habido la licuefacción. Bien, empecemos ahora a realizar la comprensión de la temperatura y diseñemos el experimento para temperaturas cada vez más bajas. Al final se alcanzará una temperatura en la cual el gas se empezará a licuar bajo compresión. A la temperatura más alta a la que se puede producir la licuefacción se le ha dado el nombre de temperatura crítica. ¿Qué es la temperatura crítica? La temperatura crítica de un gas es la temperatura por arriba de la cual el gas no se licuará, ¿sí? O no tendrá proceso de licuefacción, independientemente de la presión que se le aplique. Si se desea licuar un gas cualquiera, primero debe enfriarse por debajo de la temperatura crítica. Entonces, queremos hacer licuefacción, bajamos la temperatura. ¿A dónde? Por debajo de esa temperatura crítica. Antes de que se llegara a comprender este concepto, los científicos intentaban licuar oxígeno sometiéndolo a presiones extremas, solo a presiones, pero después de que tuvieron el concepto de que la temperatura podía colaborarles, pues cambiaron sus opiniones. Sus intentos fallaban debido a que la temperatura del oxígeno crítica es menos 119 grados Celsius. Después de enfriar el gas debajo de esta temperatura, es decir, pongo el gas, el oxígeno a por debajo de 116 grados Celsius, se puede licuar fácilmente por medio de compresión. Entonces, se hacen las presiones o se hace la compresión con esa temperatura y ya puedo hacer licuefacción del oxígeno. Básicamente esto era lo que se tenía preparado, lo que se tiene preparado para esta semana. Son actividades realmente sencillas. Estamos avanzando pues con nuestro tema de propiedades térmicas de la materia, entendiendo todo pues desde los conceptos de termodinámica. Pues muchas gracias por su atención. Espero pues que entreguen esas actividades y que sigan asistiendo a su presencialidad.